y vamos a compartir. Señor, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos regalas, bendito Dios. Delante de ti, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus pastores aquí, Señor, igual esta noche a través de estas cartas, que tú seas trayendo, Señor, a nuestra vida, la vida de Tania, de Víctor, de Rosalba, Señor, de la pastora Lida, de Aquilina, Señor, y de todos aquellos que están próximos a conectarse, Señor, que seas tú tomando el control, bendito Dios, eléctrico y todas estas cositas, Señor. Te doy gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, les doy la bienvenida y grande privilegio, ¿verdad?, de poder estar con ustedes en esta última clase de las epístolas paulinas. El Instituto Bíblico Cuadrangular de forma virtual les da la bienvenida y demos comienzo, como les decía ahora, la internet que tengo yo, digo, el Zoom que tengo yo no es empresarial. Por lo tanto, tiene una duración aproximadamente de unos 45 minutos. Esto ya lo conocemos. El apóstol Pablo nació aproximadamente, recordemos que las fechas son aproximadas, en el año 35 a.C. Murió en la ciudad de Roma aproximadamente en los años 67 después de Cristo, circuncidado al 8º día como todo buen israelí, todo buen hebreo y todo buen fariseo de la tribu, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hijo de hebreos y fariseo, según la ley. Él mismo decía que era fariseo de fariseos. Vivió en Tarso, de hecho, nació en Tarso también, por eso se le conocía como Saulo de Tarso durante su juventud. Sabemos que fue perseguidor de la iglesia del Señor, muy aferrado a sus creencias del judaísmo y de todas las enseñanzas que provenían del lado de los fariseos, ¿verdad? Así como muchas veces vemos que mucha gente también hoy en día también defiende esa fe que viene de la, digámoslo, de la iglesia tradicional, la iglesia apostólica y romana, ¿cierto? Estudió en la mejor escuela de esa época, según los fariseos, que era la escuela de Gamaliel, en Jerusalén, y escribió sus cartas del año 50. Mi hermana Lisette, Dios le bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, continuemos. Las cartas paulinas, ¿quién me quiere abrir el micrófono y decir cuántas cartas paulinas 13. son? Maravilloso, muchas gracias. Mi hermano Carlos Andrés, vemos que también nos aparece Hebreos, pero sabemos que Hebreos realmente no tiene un autor determinado, ¿verdad? No tiene un autor determinado. Se dice y a veces se le atribuye a Pablo por varias razones, por el vocabulario que utilizaba o que utiliza la carta más bien de los hebreos, la forma de redacción, digámoslo así. Y como estaba escrita en griego, el nivel del griego en el cual está escrito originalmente dicen que es un nivel muy avanzado del griego, por lo tanto tenía que ser una persona que fuese muy bien instruida también. En las escrituras que los apóstoles eran personas que no tenían mucha educación, ¿sí? De hecho eran del vulgo, digámoslo así, o del pueblo. Bien, continuemos. Este es el grupo número 4, primera carta a Timoteo, en el año 62, escrita desde Macedonia. Vea que estas les van a ayudar mucho para su tarea también. La epístola a Tito, año 63, desde Éfeso, y la segunda carta a Timoteo en el año 64, desde Roma. Estas son estas cartas pastorales igualmente, pero también aparte de pastorales personales, ¿sí? Porque no es dirigida a una iglesia, sino a una sola persona, a un solo individuo como tal. Ay, qué bonito, vean. Timoteo y Tito eran colaboradores de Pablo y jóvenes ministros, y las 3 cartas escritas a ellos se les conoce como cartas pastorales. Algo que todos tenemos que hacer es empezar a formar esos discípulos, pero más que sean discípulos, también que visionarlos hacia el liderazgo, ¿no es cierto?
así como Pablo y visionó a Timoteo para que se hiciera más adelante cargo de una obra, y al mismo Tito también. Estos son de los ejemplos que nosotros también debemos tener en nuestras vidas, que aquellos que estamos discipulando, igualmente miremos un poco más hacia allá, para que ellos en su tiempo igualmente puedan o abrir una obra o hacerse cargo de una obra, ¿verdad? Entonces, Timoteo, Tito, colaboradores, jóvenes ministros. Entonces, a Timoteo, primera y segunda carta a Timoteo. Muy bien. Pablo, de nuevo prisionero en Roma, desde donde se escribe su última carta. Permítanme, porque yo veo que aquí, bueno, segunda carta a Timoteo, en la que le ruega a este que vaya urgentemente a verlo, ya que parece que esta vez el apóstol está anticipando su inminente ejecución. Timoteo, como dice aquí, ya lo hemos visto y lo hemos leído en muchas partes, inclusive desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿fue compañero de quién? Del apóstol Pablo. Pablo recibe el nombre de Pablo una vez tiene ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque él normalmente era conocido como Saulo de Tarso. Se unió a Pablo en el segundo viaje misionero y estuvo con él en Corinto, Macedonia, Éfeso y Jerusalén. Permítanme, yo paso. Muy bien. ¿Quién me quiere colaborar leyendo esta diapositiva, por favor? Amén. Hermana Dice, Rosalba, gracias. invitación del receptor. Timoteo recibe instrucciones generales sobre los requisitos para los funcionarios de la iglesia, obispos, ancianos y o pastores y diáconos. Correcto. Timoteo, a quien el apóstol denomina verdadero hijo en la fe, era hijo de padre griego y madre judía. Muy bien. Ustedes hemos leído en la primera carta a Timoteo, muchas gracias, mi hermana Rosalba. Hemos leído en la primera carta a Timoteo los requisitos para el obispo, ¿verdad? Para aquel que quiere ser pastor. Eso lo vemos en el capítulo 3, que nos dice que debe ser apto para enseñar, hombre de una sola mujer, varón de una sola mujer, ¿verdad? Esos son esos requisitos que todo aquel que desee ser pastor, anciano, diácono, igualmente de la iglesia, debe tener y cumplir unos requisitos. Entonces, mire qué bonito uno poder tener a ese discípulo, a ese hombre que usted está levantando, a ese que usted está enseñando, ese que usted tomó y prácticamente lo adoptó como su hijo. Y eso fue lo que pasó con Timoteo y con Pablo. Pablo prácticamente lo adoptó, llamándolo verdadero hijo en la fe, hijo de padre griego y madre judía. Muy bien. La primera epístola a Timoteo fue escrita durante los últimos años de la vida de Pablo. A medida que las iglesias del primer siglo aumentaban en el número, surgían cuestiones en cuanto al orden eclesiástico, la sana doctrina y la disciplina. Los apóstoles mismos trataron temas, pero se acercaba el final del periodo apostólico, ¿verdad? Ya los apóstoles ya igual habían llegado a esa edad en que ya poco a poco o iban siendo martirizados, iban siendo condenados, iban siendo muertos, o ya por vejez también. Y en bien de la guía futura de las iglesias se hizo necesaria la enseñanza autorizada sobre la fe y el orden. Y esto es algo que nosotros, los que ya estamos un poquito más avanzados en edad, también debemos tener claridad sobre esto. No podemos aferrarnos nosotros a un ministerio, sino que al contrario debemos de estar ya pensando que quién es el que me va a reemplazar a mí, quién va a seguir con el legado que nosotros estamos dejando, ¿verdad? Esto mismo, los pastores, los obispos, los ancianos, todos debemos tener muy claro que llegará un momento de nuestra vida donde nosotros tenemos que hacernos un lado para que aquellos que nosotros discipulamos, aquellos que nosotros tomamos y los convertimos en esos hijos de la fe, ¿verdad? Igualmente entonces tomen y sigan el legado de nosotros. La segunda epístola a Timoteo, probablemente la última carta de Pablo, fue escrita a finales del reinado
de Nerón. Todos sabemos este emperador que fue me atrevo a decir, el peor de los perseguidores eh, de los judíos y de los israelitas en Roma y en el Imperio Romano. Tanto así que ustedes saben que Nerón mandó en una de esos ataques de demencia que él tenía a quemar Roma, pero ¿culpó a quién? A los cristianos, ¿cierto? Y tanto así que les regaba brea y los prendía para que iluminaran los pasadizos de los jardines del palacio. Este hombre fue un hombre muy cruel y me atrevo a decir que el peor de los perseguidores de los cristianos durante su reinado, su mandato. La segunda carta es menos formal que las otras dos epístolas pastorales y mucho más personal. En la epístola previa a Timoteo, o sea, en la primera carta a Timoteo, Pablo habla como si fuera un hombre libre esperando estar pronto con su hijo en la fe. Pero esta segunda dice que el tiempo de su partida está cercana. Esto lo encontramos en el capítulo 4, versículo 6. Pablo no solo estaba en prisión, sino que la mayoría de sus amigos lo habían abandonado. Estas cuestiones de la traición se ven muy frecuentemente, ¿no es cierto? A nuestro Señor Jesucristo también le pasó, ¿verdad? Que el día previo a que él fuese apresado, surgieron precisamente esas manifestaciones de traición, empezando por Judas, seguido por ¿quién? Por el apóstol Pedro, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Resumen de los temas de las dos cartas. Mi hermano Carlos Andrés, ¿estás ahí? ¿Me quieres colaborar, porfa? O mi hermano, bueno, mi hermano Carlos Andrés. Gracias, mi hermano. Amén. Resumen de los temas de las dos cartas. La primera carta a Timoteo trata temas, advertencias sobre la herejía en la doctrina y en la vida. El testimonio personal de Pablo y exhortación a Timoteo. Instrucciones sobre la oración y el lugar de las mujeres en la iglesia. Requisitos para los obispos, ancianos y diáconos. La vida de un buen ministro de Jesucristo. La obra de un buen ministro y la advertencia a un buen ministro. Gracias. Dame un momentico. Fíjense que en todo caso esta primera carta son una serie de instrucciones de cómo manejar. Esas instrucciones que debemos todos tener claros porque a pesar de que estas cartas fueron escritas allá por los años 60, 60 y tanto después de Cristo, aproximadamente, siguen siendo vigentes para nuestras iglesias hoy en día. Debemos entender que tanto las epístolas paulinas como las epístolas generales y la carta a los hebreos, entre ellas, siguen siendo vigentes para nosotros. Entonces, esto de estar la advertencia sobre la herejía, sobre la doctrina, en la vida, todo el testimonio personal, instrucciones, ¿cierto? Requisitos, todo esto siguen siendo actual para nosotros en este día. Mi hermano Carlos, ¿me lees en la segunda carta, por favor? Amén. En la segunda carta a Timoteo se puede analizar la exhortación de Pablo a Timoteo. La segunda, La la senda. prenda de un siervo aprobado en tiempo de apostasía. Predicción de la apostasía, el recurso del cristiano, que son las escrituras, y un siervo fiel y su fiel Señor. Así es. Muchas gracias. En todo caso, hay algo que me parece supremamente interesante y que aquellos que hemos tenido y tenemos todavía la posibilidad de estar dictando, ejemplo, discipulados en la iglesia, que estamos formando a los hermanos y demás, o que estamos en el pastorado, todo esto, eh, eh, qué bueno es estar siempre vigilantes y siempre retroalimentando y alimentando, ¿verdad? El hecho de que usted esté o yo esté en un puesto como pastor, eso no quiere decir que yo no necesite que también alguien me alimente a mí, que alguien me esté
como le digo yo, levantándome en el conocimiento. Y nosotros, a pesar de poderle haber soltado, delegado a alguien una función eclesiástica, es necesario que nosotros también seamos supervisores, ¿sí? Como los obispos. El obispo es un supervisor, ¿verdad? Es un vigilante de la doctrina pura, de la sana doctrina. Entonces, cuando usted y yo tengamos un discípulo que ha llegado al liderazgo, tampoco es de soltarlo, sino estar pendiente diciéndole, acuérdate de esto, ¿cierto? Para que igualmente siempre esa sea bien afirmada. Muy bien, continuemos. Carta a Tito. Carta a Tito. Muy bien, continuemos. Tito era griego, un joven griego no circuncidado. No circuncidado, ¿por qué? ¿Quién me quiere dar una respuesta? ¿Por qué este hombre no estaba circuncidado? Me quedé solo. Porque no era judío. Claro, no era judío. No era judío y entonces precisamente recuerden esta situación que sucedió allá con los Gálatas de los judaizantes, ¿no es cierto? Que no era suficiente ser salvo por gracia, sino que también si usted quería ser partícipe de la bendición de ser del pueblo de Dios, entonces usted tenía que circuncidarse conforme a la ley mosaica, ¿verdad? Pero este era griego, por lo tanto, no circuncidado. Lo había llevado Pablo en su viaje a Jerusalén, donde deseaba obtener la aprobación de los apóstoles precisamente para la libertad de los gentiles frente a la ley de Moisés, lo que estamos hablando ahorita, ¿no es cierto? Entonces Tito fue uno de esos compañeros, ¿verdad? Uno de esos testigos, una de esas personas que Pablo también lleva para que los apóstoles aprueben que aquellos que no somos del pueblo judío, que no pertenecemos directamente a la nación de Israel, o no pertenecían a la nación de Israel en ese momento, judíos cristianos, no tuviesen la necesidad de aferrarse y cumplir la ley de Moisés. Ustedes saben que hoy en día todavía ahí está el judaísmo en Israel y de hecho estos muchachos que los papás siguen siendo judíos ortodoxos y pertenecen al judaísmo y demás, son circuncidados hoy en día todavía. Y si usted hoy en día, por X o Y razón, se casa, que no es muy frecuente, pero se casa con una mujer que sea judía sin usted ser judío, de familia o de nacimiento, para que eso pueda suceder, usted debe circuncidarse. El hombre debe circuncidarse. O sea, todavía siguen muy aferrados hasta la ley mosaica. Entonces parece que Pablo le encomendó la iglesia de Creta a este hombre y se supone que está al frente de ella cuando le escribe la carta, la famosa carta a Tito. Acuérdense que son epístolas pastorales, pero aparte de ser pastorales, son también personales. Sí, son directamente. No es necesario, no es para toda la iglesia, sino también directamente para la persona. Que también después de que compartía con los miembros de la congregación. En esta carta habla de la organización de la iglesia, de la lucha contra los errores de los falsos maestros, de la vida cristiana de los fieles, con consejos para ancianos, jóvenes y esclavos. Contiene también exhortaciones a la obediencia y la caridad, lo que estábamos hablando ahorita. Estas cartas siguen siendo vigentes, el concilio, los servidores en general. Si esa organización eclesial es muy necesaria para un buen funcionamiento de las diferentes congregaciones. Y siempre estar pendientes, siempre estar supervisando para que aquella persona que vaya a subir al púlpito, especialmente cuando son invitados de afuera, hay que tener un poco de cuidado, para no decir mucho cuidado, de que esa persona, la enseñanza que lleve
a la congregación que el Señor nos ha encomendado a nosotros sea verdaderamente una enseñanza que venga y esté basada solamente en las escrituras de Dios. ¿Sí? Nosotros solamente, los que tengamos el privilegio de estar detrás del púlpito, los que tengamos el privilegio de estar como maestros de discipulado, de jóvenes, de niños, de pequeños grupos, siempre debemos tener muy claro que lo único que nosotros enseñamos son las santas escrituras de Dios. Como dicen, sola escritura, no más. Y aparte de eso, también debemos aprender a enseñar toda la escritura, ¿sí? O sea, todo el consejo de Dios debe ser también enseñado. Y tener mucho cuidado contra los errores de los falsos maestros. Tiempo. En esta carta habla de la organización. Los puntos doctrinales se centran en la muerte sacrificial de Dios al final de los tiempos, el amor de Dios a los hombres, su voluntad salvífica universal, la salvación. Nos hemos dado cuenta y nos venimos dando cuenta desde el Antiguo Testamento que no solamente era exclusiva para el pueblo de Israel, sino para la humanidad entera. La renovación por el Espíritu a través del bautismo y la acción transformadora de la gracia que nos constituye herederos de la vida eterna. Hoy era cortico, pero sustancioso estar con ustedes. Les doy las gracias por este tiempo de atención. Dios Todopoderoso bendiga nuestras vidas llenándonos de su santa y bendita palabra y de su sabiduría. Mis hermanos, mis hermanas, hoy hemos terminado este tiempo de las cartas paulinas. Saben que tienen toda esta semana para entregar su taller. Como siempre, me pongo a disposición de ustedes. Necesiten, permítanme, yo dejo de compartir y yo dejo de